persona que entraba a su oficina, persona que salía llorando. Resulta que tienen su intimidad y se graban en el celular de la profesora. Había una rata en medio, muerto. No manches. Tan aguantar vara que ganaba yo 1,000 pesos a la quincena. Oye, esa oficina era una horchata, ¿verdad? Una horchata. Pandilla Godín, un episodio más lleno de chismecitos que son más importantes que el reporte semanal que les pide su jefe. Recuerden, suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan el video y si me quieren enviar un chismecito, ya saben, a godincasos-de-la-vida-real1@gmail.com. Y sin más, vámonos pues. Anónimo. Trabajo en una empresa familiar en Monterrey. En una ocasión se realizó una posada de algunos empleados. En esa posada se presentó un hijo del dueño y ya en la borrachera se agarró a una compañera de ventas y ya saben lo que pasó. Un par de meses después nos enteramos que la compañera estaba embarazada. Y no decíamos nada, pero todos sabíamos de quién estaba embarazada. En esas fechas el hijo del dueño estaba organizando su boda con su novia de años, tómala. Pero el dueño se enteró y no hizo nada, solo que el junior fuera más al templo donde ellos iban y se pegara mucho al pastor para corregirlo. Pasó el tiempo y la compañera dio a luz, pero la novia del junior no se dio cuenta y llevaba a la criatura al trabajo, pero cuando él se casó la compañera renunció y él no reconoció a la criatura. Chale, ¿cuántas historias no llegan así diario aquí a los chismecitos? Hola, me gustaría contarte mi historia, pero no sé si está a la altura de las que narras en tus videos. Soy de Acapulco. Trabajé para un supermercado reconocido rojo con verde, como jefe de seguridad. El día que se anunció el huracán Otis, desde temprano empezaron con las reuniones virtuales y enlaces telefónicos. Se activó el protocolo de huracanes, que tiene la tienda en el cual indica que además del velador, que normalmente se queda, se deberían de quedar el jefe de seguridad, el jefe de mantenimiento y un subgerente para salvaguardar las instalaciones. Desde el primer momento me negué, ya que se había pronosticado algo que nunca se había visto. Al final se quedó otro compañero más los mencionados. Como ya todos saben, al día siguiente inició un caos total. A los compañeros que velaron no les permitieron retirarse hasta que no llegaron sus relevos. Algunos estuvieron más de 24 horas sin saber nada de sus familiares. Afortunadamente, nadie salió lastimado. Yo me presenté 2 días después, solo para que la gerente me llamara la atención por no acudir al día siguiente. Y muy molesta, me dijo que si quería continuar laborando, debía quedarme a velar para cuidar las instalaciones. Obviamente sin ningún tipo de seguridad, ya que no había energía eléctrica, señal de telefonía, servicios de emergencia, etc. Me negué rotundamente, ya que debía quedarme a cuidar a mi familia. El supermercado fue la única tienda que permitió que sus colaboradores al día siguiente de Otis trabajaran limpiando las tiendas, repito, sin ningún tipo de seguridad. Yo decidí renunciar, porque no estuve dispuesto a arriesgarme por ponerme la camiseta. Saludos. Bien ahí, siempre les he dicho, no se pongan la camiseta. En la empresa contrataron a un auditor para mejorar el departamento de ventas, pero desde el día 1 buscó todas las formas de sacar nuestros números personales. A mi compañera y a mí nos buscaba en horarios no laborales. Obvio ninguna de las dos le contestaba, yo lo ignoraba. Pero a mi compañera literal le reclamaba que por qué no contestaba, que le encargaba que contestara los mensajes. Nosotras le decíamos que en horario laboral no podría llamarnos y mucho menos sacar información personal. Los jefes no nos apoyan, dice que él es el que sabe y los manipula de una manera increíble. Yo amaba mi trabajo y he de aceptar que me quedé un mes más pensando que la situación mejoraría, pero va empeorando. Gracias a Dios me contrataron en otra empresa y el lunes voy a renunciar. Sin embargo, mi compañera no ha tenido ofertas laborales y tiene un niño. De alguna manera se siente atada a la empresa. Un compañero le aconsejó para ir a conciliación, ya que hay veces que le ha gritado reclamándole. Siempre estuvimos 2 personas de testigos y además hay cámaras. Ella tiene miedo, pero si me pide ayuda, sin dudar, lo haré. El vato pertenece a la comunidad y va por la vida predicando un mensaje de igualdad en oportunidades, pero he escuchado que a los almacenistas, obvio cuando no lo oyen, les dice gatos mugrosos. Esos son los peorcitos. Recuerden el karma. Hola, te mando mi caso de la vida de Godín.
Hay una empresa en León, Guanajuato, frente a Michelin, donde estuve trabajando solo 2 meses por las malas condiciones laborales. Para empezar, todo el personal operativo y administrativo tiene máximo 4 meses de antigüedad. Hay nula capacitación y exigen que a la segunda semana ya te sepas toda la documentación. Nos tocaba hacer nómina a mí y a mis compañeros. Un día me faltó anexar un formato del IMSS a un permiso que nunca me explicaron cómo se llenaba y me sancionaron 2 días en mi segunda semana. Además, por políticas de la empresa, te quitan tus vales de despensa al mes y no sé si esto sea legal. A mí como encargado de personal operativo, me exigían encontrarles algún error al personal para poder sancionarlos, y así quitarles bonos de productividad y sus vales. Estas órdenes directas del gerente obligaban al personal a asistir a tiempo extra y no se los pagaban para después comentarles a las personas que nosotros no habíamos metido sus horas extra. Por lo general, y sin exagerar, teníamos 10 accidentes por semana. Dedos rotos, cortadas, machucones, quemaduras, muñecas y hombros dislocados. Y se los llevaban a un particular para no dar informe al IMSS. Disponía el gerente del horario de las personas, rolábamos 3 turnos, nos hacían llegar 4 horas antes, 2 veces por semana nos extendían 2 horas después de nuestro horario. Los domingos íbamos a hacer nada y que no nos podíamos ir porque el gerente se enojaba. Solo duré 2 meses y cuando fui a renunciar solo me dijo, ¿así de huevos te vas a ir? Chale, esas empresitas son las peores. Anónimo, por favor. Mi historia comienza a inicios de marzo del 2024. Estaba desempleada y busqué trabajo por medio de Facebook. Y pasé días buscando hasta que encontré a alguien que necesitaba personal de limpieza en un hotel, a lo cual pues me pareció raro, ya que no pedía ningún tipo de documentos y pues terminé por ir y ahí va la primera red flag. Ya que la cita era a las 10 a.m. y el tipo, mi ex jefe, llegó casi a las 3 p.m. al lugar indicado para la entrevista. Y pues la entrevista no pasó a más de un cómo te llamas y si eras mayor de edad, y me llevó a conocer su negocio. Pues a lo que vi no era un hotel, sino que era un Airbnb. Tenía pequeñas habitaciones completas, a lo cual él rentaba por diferentes partes del pueblo. Me mostró cada una de ellas y me indicó que yo tenía que venir a limpiar cada que un huésped la usaba. Y pues el pago inicial era por cada cuarto que limpiaba. Hasta ahí todo bien. Un día me comentó que abriría su primer hotel con varias habitaciones pero con la app de Airbnb. Y pues me indicó que ahora me haría cargo de contestarle a los huéspedes y ser la coanfitriona, ya que me comentó que también manejaba otro negocio que trataba sobre logística de camiones, que trasladaban alimentos a nivel nacional, y que por ende no podía contestar frecuentemente a los huéspedes, y que ese sería mi deber, a lo cual acepté. Ya que me indicó que ahora tendría un sueldo fijo y pasaron los días, se hizo la apertura de su hotel Airbnb y pues de ahí empezó el infierno. Pues no solo me encargaba de limpiar, sino que contestaba y al limpiar el hotel iba a las otras habitaciones que estaban dispersas a diferentes partes del pueblo. Así que iba a pie, regresaba y atendía, y entregaba llaves a los huéspedes y así entre ida y vuelta a pie, y cabe recalcar que cada lugar estaba casi 30 minutos de camino. Pero en la situación del país está difícil encontrar un buen empleo, y también tenía que pagar la mensualidad de la universidad. Tenía que quedarme ya que no tenía de otra. Y pues mis horarios se suponía que eran de 8 horas, pero de esas 8 horas se aumentó día con día hasta llegar a las 9 de la noche, cosa que las horas extras no pagaba, y poco a poco mi rendimiento académico bajó. El punto estaba en que tenía un día de descanso semanal, entre comillas, y que era el día que yo estudiaba los sábados, pero al salir me esperaba para decirme que tenía que ir a limpiar las habitaciones e inclusive el hotel, y me desagradó, ya que llegaba a horas altas a mi casa, y fue cuando le dije que necesitaba a alguien que me pudiera suplir esos días, ya que necesitaba estudiar, y él daba largas diciéndome que sí. Pero pasó un mes que estuve batallando, ya que a la hora del almuerzo salía para ir a limpiar esas habitaciones. Era molesto, ya que él se aprovechaba, ya que la universidad quedaba cerca de las habitaciones que él rentaba. Por las noches me desvelaba contestando chats de Airbnb de los huéspedes, hasta que se dignó a contratar a un chico, a lo cual también explotaba, ya que él suplía mis días haciendo lo que yo, limpiando, contestaba chats de Airbnb de los huéspedes, y no solo eso, le hacía de plomero, pintor, carpintero, herrero y 1000 cosas más con un sueldo que ni llegaba al mínimo, pero aún así el chico ganaba más que yo. Pero poco a poco me di cuenta la clase de persona que era, ya que llegaba la quincena y decía que le diera una semana para pagarme, ya que estaba muy mal económicamente porque sus camiones no le dejaban buen pago, y se quejaba de sus choferes. Pero al contratar al chico me llenó de más tareas, ya que ahora me dijo que me encargaría de llevar la logística de sus camiones por el mismo sueldo miserable. Ya no tenía vida social, estaba en 1000 cosas al día, y cuando estudiaba no podía contestar los chats, tanto de los camiones y los chats de Airbnb. Me llamaba insultándome, gritándome, y cada que le reclamaba diciendo que yo cumplía con
con mi buen trabajo, pero necesitaba de mi pago, y se hacía el desentendido, y mis deudas de la mensualidad de la universidad se acumulaban. Llegaba días donde no tenía ni para los pasajes, y le exigía mi pago. Me mandaba una miseria diciendo, al rato te deposito el resto. Y las deudas de la universidad eran muy altas, a tal punto donde un día no pude entrar por falta de pago. Semanas después ocurrió el punto de quiebre. Fue cuando una noche, supuestamente día de descanso, y apenas salía de la universidad, me dirigí a mi casa. Y resalto que mi casa estaba a 45 minutos en transporte público de la universidad y del hotel y de las habitaciones, cuando me llamó insistiendo que debía regresar a dejar la llave a un huésped. Pues tuve que regresar. Entregué la llave al huésped y me dispuse a regresar a mi casa, cuando recibo otra llamada de mi ex jefe diciendo que por qué no prendí la luz, y me gritó e insultó. Ya era de noche. Regresé a prenderle la luz a los huéspedes extranjeros, y le dije que ya no podía llegar a mi casa porque ya no había transporte para irme, y fue cuando me dijo que le hiciera como pudiera, pero que ese no era su problema. Ya no tenía nada en mi cartera. Fue el peor día de mi vida, ya que le insistí a que me depositara algo de dinero, y dirán, ¿por qué no te quedaste a dormir en una de las habitaciones? Era fin de semana, y todo estaba lleno. Esa noche me quedé en la calle buscando un lugar, al menos para sentarme a esperar a que amaneciera, y encontré un lugar y me dispuse a sentarme. Pasando unas horas, un tipo se acercó a mí y me fui corriendo. Me siguió y le dije que me dejara en paz. Me dijo que era su día de suerte, y me tomó del pelo e intentó abusar de mí. Terminé gritando hasta que una anciana salió y mandó a su hijo a rescatarme. Y el tipo me soltó y se fue. La señora me invitó a quedarme en su casa en lo que amanecía. Al amanecer pedí mi pago completo, a lo cual mi ex jefe me dio la mitad, y decidí renunciar ese día. Solo fui a recoger unas cosas al hotel y me fui. Horas después vi que tenía muchas llamadas perdidas y mensajes pidiendo que me presentara a limpiar y a trabajar, o iba a ir por mí a mi casa. Y no contesté. Pasaron las horas y el tipo estaba buscándome por mi pueblo. Me vio y me gritó frente a la gente que estaba despedida y que por mi culpa hoy perdió muchos huéspedes. Y no me importó. Era muy ignorante en estos temas del trabajo. Pasaron meses hasta que decidí mostrar mi demanda en su contra por explotación laboral, y adivinen, mi demanda no procedió por falta de pruebas. Y recordé que los choferes que tenía no aguantaban ni un mes y se iban. Los contacté diciendo que podíamos hacer una demanda colectiva, a lo cual procedimos, pero de nuevo no procedió porque nunca firmamos un documento donde afirmábamos que trabajábamos para él. Y esta fue mi historia. Solo quería vengarme de alguna manera, pero no sé cómo. Y espero solo que le llegue el karma, porque fue un mal jefe y que no le importó los peligros que era para una mujer estar sola en la calle. Gracias, y te seguí al ver tantos casos sobre el tema laboral. Bendiciones. Chale, no. Siempre que vean red flags, salgan huyendo, porque miren cómo terminan las cosas. Hola, yo tengo varios chismecitos. Quiero comenzar con uno que sigue siendo cosa de risa en mis pláticas sobre lo laboral. Hace 10 años trabajé en una empresa de promotoría. Yo estaba como auxiliar administrativo, con un sueldo de 5,000 pesos. En el momento no me di cuenta de que mi salario era mixto y solo declaraban una parte al IMSS y lo demás lo ponían como bonos. Lo importante para mí, toda inexperta, era tener empleo. La verdad, las condiciones laborales eran raras. El gerente que me contrató tuvo varios accidentes y asaltos. Y cuando por fin renunció, se quedó con equipo de la empresa y por si fuera poco, se llevó toda la papelería que nos habían dado para el mes. Plumas, hojas blancas, cuadernos, post-its, etc. ¡Qué miserable! La persona que quedó a cargo tenía una actitud muy cuestionable. Era muy vulgar, gritaba mucho, tenía comportamientos extraños y favoritismo con algunas personas. Me llegué a enterar de sus problemas y enfermedades íntimas en contra de mi voluntad. Como era interina, al final llegó otro gerente, y como a ella no le gustó, se fue de la empresa y convenció a todas mis compañeras de equipo de irse con ella, sin garantía de ningún otro trabajo ni nada, y todas la siguieron. Me quedé sola con la responsabilidad de la cuenta más grande de la empresa, en fin de semana de quincena, capacitando al nuevo gerente y a los nuevos contratados, que entraron de modo express para cubrir las posiciones que mis compañeras habían dejado vacantes. Por esta situación, no pude tomar mis vacaciones en tiempo y forma, a pesar de que ya había cumplido un año ahí. Aplacé mis propios planes para poder mantener a flote el trabajo. Era la primera en llegar y la última en irme, sin pago de horas extras. Mal ahí. Como yo ya tenía un año trabajando, pregunté si me harían un aumento de salario, y el jefe de operaciones me comentó que sí, que me subiría $1 al mes, todo frente a mis nuevos compañeros de equipo. Él se rió y me dijo que yo nunca le comenté de cuánto quería mi aumento, y $1 más ya incrementaba mi salario. Obviamente no me hizo gracia, pero lo dejé pasar. Las bromas de este señor no se quedaron ahí. Varias veces fue a gritarme que me daría un aumento, pero de trabajo, o que me subiría de puesto al 3er piso, y muchas cosas más del mismo estilo. No aguanté sus chistes, y fui a hablar con el dueño de la empresa, quien le puso un alto y prometió revisar mi caso.
Del lado de la operación, la verdad es que el nuevo gerente no tenía ni idea de lo que hacía. Confundía nombres, regiones, pagos, análisis, tablas, todo mal. Así que los CAM de la empresa a la que dábamos servicio comenzaron a hablarme directamente para resolver sus dudas y cualquier situación, dejando de lado al gerente, a pesar de que yo les pedí que no lo saltaran por respeto a la jerarquía. Había muchos problemas. Uno de ellos era que mis compañeros no seguían los procedimientos, y así uno de ellos metió la pata, pues entregó un cheque de nómina a una persona que ni siquiera trabajaba con nosotros, y sabiendo que era algo grave, me quiso culpar a mí. No contaba con que la empresa tenía cámaras de seguridad, y lo grabaron en pleno. Al final no le hicieron nada, porque era pareja del tesorero. Chale, nepotismo también. Al fin, después de 1 año y medio de trabajo, me aprobaron mis vacaciones. El gerente me había negado 3 veces el permiso por temas de operación. Cuando me fui, no dejaba de llamarme y mandarme mensajes porque no sabían qué hacer ni de qué era cada cosa. Ya llevaban casi 7 meses en la empresa y seguían en entrenamiento. ¡Ta madre! Nunca les respondí, descansé mis 6 días. Cuando regresé, obviamente todo estaba hecho un caos, y me pidieron que lo arreglara, que eso me garantizaría mi aumento de salario, y ahí me ven otra vez recogiendo el cochinero. Para sorpresa de nadie, 1 semana después pidieron mi baja, diciendo que había acumulado faltas injustificadas. Sí, mi jefe nunca pasó el documento de vacaciones, pero yo tenía una copia en mi escritorio. Cuando les mostré esa copia, dijeron que de todas maneras tenía faltas, registradas en los libros de entradas y salidas. Todavía teníamos que firmar a mano. Me querían dar un finiquito de 4,000 pesos y yo me negué. Les dije que si sacábamos todos los libros que estuvieron vigentes durante el tiempo que trabajé ahí y encontraban una sola falta, aceptaría lo que me ofrecían. Nadie se animó a hacer nada, porque bien sabían que yo no falté, ni una sola vez en ese 1 año y medio. Me los llevé a juicio y me querían dar un arreglo de 13,000 pesos por las molestias. Claro que no acepté. Terminaron pagando casi 200,000 pesos, porque no pudieron demostrar nada de los alegatos que llevaron, y me pagaron salarios caídos también. Al poco tiempo les cayó una auditoría del IMSS y los sancionaron por malas prácticas. Bien. Unos meses después, esa cuenta tan grande que estaba a mi cargo decidió cambiar de agencia, porque el gerente no dio el ancho y hubo muchos problemas. Lo último que supe es que el gerente de otra cuenta, la segunda más grande, hizo fraude, pues no daba de baja a los trabajadores, pero el día de pago pedía los cheques y los cobraban entre él y su equipo. Puta madre, puros tranzas en esa empresa. Afortunadamente me sacaron antes de que se hundiera el barco, porque qué vergüenza. Y ya ahí gané experiencia, conocí el infierno, me aprendí mis derechos y me llevé una buena lana. Muy buen final feliz. Felicidades, amiguita. Y bueno, veamos qué nos trae el rugidito de tripas esta semana. Se vende edición con defecto de fábrica, muy especial, único, no hay más como este ejemplar. Inicio subasta en 12,000 pesos. Pongan sus ofertas. Se cierra la subasta el 15 de febrero a las 12 del día. No. El rugido cada vez está más cañón. Chequen este rugidito. ¿Hay alguna ley que me ampare para evitar que el papá de mis hijos les haga prueba de paternidad? Chale, ¿cuántos rugiditos así no vemos? Vean este rugido monumental. 1,500 pesos por los 3, o una sola pieza en 600 pesos. Se venden garrafones Ciel original en buenas condiciones. Entrego en San José en mi domicilio. No, este rugido sí estuvo, pero grueso, grueso. Pues bueno, pandilla, ¿cómo vieron los chismecitos de esta semana? Y el rugido, hijo, se pasó ese de los garrafones, qué gran rugido de tripas. Recuerden, suscríbanse al canal, compartan el video, denle me gusta y si quieren enviarme un chismecito, ya saben, godincasos-de-la-vida-real1@gmail.com. Y sin más, nos vemos la próxima semana para contar más chismecitos. ¡Sobres!